En tiempos donde la palabra de un hombre valía más que cualquier documento firmado, existió un juez llamado Malik, cuya fama trascendió las fronteras de su ciudad hasta convertirse en leyenda. No era su figura imponente ni su voz autoritaria lo que lo distinguía de otros magistrados, sino algo mucho más poderoso. Una mente capaz de desentrañar la verdad donde otros solo veían confusión. Las personas viajaban durante días enteros solo para presentar sus casos ante él, confiando en que su sagacidad revelaría lo que permanecía oculto. 3 casos en particular consolidaron su reputación como el juez más brillante de su época. 3 historias que aún hoy se cuentan para recordarnos que la justicia verdadera no depende de papeles ni sellos, sino de la capacidad de ver más allá de las apariencias. La primera de estas historias comenzó una tarde calurosa, cuando un comerciante de telas llamado Hamid llegó a la corte con el rostro marcado por la desesperación. Durante años, Hamid había trabajado honestamente en el mercado, ganándose la confianza de sus clientes y el respeto de sus vecinos. Tenía un socio llamado Rashid, un hombre que había llegado a su tienda años atrás buscando empleo. Hamid, de buen corazón, no solo le dio trabajo, sino que con el tiempo lo convirtió en su socio, compartiendo las ganancias del negocio de forma equitativa. Rashid siempre mostró gratitud y lealtad, o al menos eso parecía en la superficie. Un día, Hamid decidió expandir su negocio. Había ahorrado durante años 1000 monedas de oro, una fortuna considerable que representaba el trabajo de toda su vida. Necesitaba viajar a una ciudad lejana para adquirir telas exóticas que ningún otro comerciante en su región ofrecía. El viaje era largo y peligroso, plagado de bandidos que acechaban en los caminos. Hamid no quería arriesgarse a llevar consigo semejante cantidad de dinero, así que tomó una decisión que parecía lógica. Confió las 1000 monedas de oro a su socio Rashid para que las guardara hasta su regreso. Antes de partir, ambos hombres se reunieron en el almacén de telas, rodeados por los rollos de seda y algodón que habían vendido juntos durante años. Hamid sacó una bolsa pesada de cuero donde tintineaban las monedas. Rashid la tomó con ambas manos y prometió solemnemente cuidar ese dinero como si fuera suyo propio. No había testigos presentes, solo los 2 socios y la confianza que habían construido con el tiempo. Hamid partió tranquilo, convencido de que su dinero estaba en buenas manos. El viaje duró 3 meses completos. Hamid enfrentó tormentas de arena, negociaciones difíciles y el cansancio de recorrer caminos interminables bajo el sol implacable, pero finalmente regresó victorioso, con telas tan hermosas que sabía que su inversión valdría cada moneda gastada. Lo primero que hizo al llegar fue buscar a Rashid para recuperar su dinero y comenzar a vender las nuevas mercancías. Cuando entró a la tienda, Rashid lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hamid, sin sospechar nada, le pidió directamente que le devolviera las 1000 monedas de oro. La expresión de Rashid cambió inmediatamente. Sus cejas se fruncieron en una mezcla perfectamente actuada de confusión y ofensa. Con voz firme y mirada directa, Rashid negó haber recibido jamás ese dinero. Dijo que Hamid debía estar confundido, que quizás el largo viaje bajo el sol había afectado su memoria. Incluso se atrevió a sugerir que tal vez Hamid había perdido el dinero en el camino y ahora buscaba culpar a alguien más. Hamid sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. Intentó razonar con Rashid. Le recordó el día exacto en que le entregó el dinero, describió la bolsa de cuero, mencionó cada detalle de esa conversación. Pero Rashid se mantuvo firme en su negación, cruzando los brazos y elevando la voz para que otros comerciantes del mercado escucharan su versión de los hechos.
Algunos comenzaron a murmurar, dudando de la palabra de Hamid. Devastado pero no derrotado, Hamid decidió acudir al juez Malik. Había escuchado historias sobre su legendaria capacidad para descubrir la verdad, y ahora su última esperanza dependía de esa reputación. Cuando llegó a la corte y expuso su caso, el juez Malik escuchó con atención absoluta, sin interrumpir, observando no solo las palabras, sino también los gestos y las pausas de Hamid. Malik mandó llamar a Rashid inmediatamente. Cuando éste llegó, mantenía una postura confiada, casi desafiante. Sabía que no había pruebas, no había testigos, no había ningún documento que pudiera incriminarlo. En su mente, había ganado antes de que el juicio comenzara. El juez Malik miró a ambos hombres y habló con voz tranquila pero penetrante. Le preguntó a Rashid si era cierto que Hamid le había confiado 1000 monedas de oro. Rashid negó rotundamente, repitiendo su historia con la misma convicción que había mostrado en el mercado. Malik asintió pensativo y luego se dirigió a Hamid, preguntándole si tenía algún testigo o alguna prueba escrita. Hamid, con voz quebrada por la frustración, admitió que no había nada de eso, que todo había sido basado en la confianza mutua. Si te está atrapando esta historia y querés saber cómo el juez Malik resolvió este caso aparentemente imposible, déjame un comentario contándome qué pensás que va a hacer. El juez se reclinó en su asiento, acariciándose la barba larga mientras sus ojos brillaban con un destello particular. Después de un silencio que pareció eterno, habló directamente a Hamid con una instrucción extraña. Debía ir al lugar exacto donde le había entregado el dinero a Rashid y traer un puñado de tierra de ese sitio específico. Hamid lo miró desconcertado, sin entender qué podría probar un puñado de tierra. Pero el tono del juez no admitía discusión. Se levantó y salió rápidamente hacia el almacén de telas. Rashid permaneció en la sala, ahora solo frente al juez Malik. Los minutos pasaron lentamente. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido ocasional de pasos en el exterior. Malik parecía sumido en sus pensamientos, pero en realidad estaba ejecutando su plan con precisión quirúrgica. De repente, después de un tiempo considerable, Malik levantó la vista hacia Rashid y preguntó con tono casual, casi desinteresado: «Tu antiguo socio está tardando demasiado. ¿Acaso sabes por qué no ha vuelto aún?» Era una pregunta aparentemente inocente, hecha con la naturalidad de quien simplemente hace conversación para llenar el silencio. Rashid, que había estado nervioso por la espera, pero confiado en que no había forma de probar nada en su contra, respondió sin pensar: «Es que el almacén donde trabajábamos está al otro lado de la ciudad. Debe estar caminando de regreso con esa tierra que le pediste traer». Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro procesara lo que estaba diciendo. El rostro del juez Malik se iluminó con una sonrisa apenas perceptible. Sus ojos, que momentos antes parecían distraídos, ahora brillaban con la intensidad de quien acaba de confirmar una sospecha. Se inclinó hacia adelante y con voz firme declaró: «Acabas de confesar tu crimen con tus propias palabras, Rashid». Rashid palideció instantáneamente. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Cómo? ¿Cómo dices eso, mi señor? Yo no he confesado nada». Su voz ahora sonaba aguda, desesperada. Malik explicó con calma demoledora: «Si verdaderamente nunca recibiste ese dinero, si Hamid estuviera mintiendo como afirmas, no tendrías forma de saber dónde fue a buscar esa tierra. No sabrías que el lugar está al otro lado de la ciudad, ni sabrías cuánto tiempo debería tomar llegar hasta allá. Pero lo sabes perfectamente, porque ese almacén es exactamente el lugar donde recibiste las 1000 monedas de oro que ahora niegas haber tomado. Tu propio conocimiento del sitio te ha traicionado». El silencio que siguió fue aplastante.
Rashid intentó balbucear una explicación, pero las palabras se enredaban en su garganta. Sabía que había caído en una trampa perfecta, construida no con mentiras, sino con su propia verdad involuntaria. Malik ordenó que Rashid fuera detenido hasta que devolviera cada una de las 1000 monedas de oro que había robado. Cuando Hamid regresó con el puñado de tierra, encontró justicia donde antes solo había desesperanza. La segunda historia que elevó al juez Malik a la leyenda ocurrió pocas semanas después, y comenzó de la manera más inusual. Un campesino anciano llamado Yusuf llegó a la corte casi arrastrándose, agotado y confundido. Yusuf vivía en una pequeña aldea cercana, donde cultivaba sus propias verduras y criaba algunas gallinas. No era rico, pero tampoco le faltaba lo necesario para vivir con dignidad. Ese día, Yusuf había ido al mercado a vender una docena de huevos frescos. Con el dinero ganado, compró un saco grande de harina, lo más pesado que había cargado en meses. El comerciante que se lo vendió, viendo la edad del anciano, tuvo la amabilidad de ayudarlo a colocar el saco sobre el lomo de su burro. Yusuf agradeció el gesto, montó con dificultad y comenzó el camino de regreso a su casa, que quedaba a 1 hora de distancia por un sendero polvoriento. El burro caminaba con paso lento pero constante, y Yusuf iba pensando en el pan que su esposa hornearía con esa harina cuando llegaran. Pero a mitad del camino, el burro tropezó con una piedra. No fue una caída grave. El animal recuperó el equilibrio rápidamente, pero el movimiento brusco hizo que el saco de harina se deslizara y cayera al suelo con un golpe seco que levantó una pequeña nube blanca. Yusuf desmontó con cuidado y miró el saco con preocupación. No estaba roto, la harina seguía bien contenida, pero el problema era que él solo no tenía la fuerza para levantarlo y colocarlo nuevamente sobre el burro. Sus brazos viejos temblaban solo de pensarlo. Se quedó allí parado, mirando el saco, luego al burro, sintiendo la impotencia de la edad. Justo en ese momento, un joven fuerte pasaba por el mismo camino. Era alto, de brazos musculosos, con la arrogancia típica de quien sabe que su juventud le da ventaja sobre otros. Se detuvo al ver la escena y con tono burlón preguntó: «¿Qué haces ahí plantado como un árbol seco, viejo? ¿Acaso esperas que el saco se levante solo?» Yusuf, acostumbrado a los modales más amables de su aldea, explicó su situación con paciencia. «Joven, vengo del mercado con este saco de harina, pero el burro tropezó y ahora no tengo fuerzas para levantarlo. Sería de gran ayuda si pudieras asistirme». El joven se acercó, inspeccionó el saco y luego miró a Yusuf con una sonrisa torcida. «Claro que puedo levantarlo. Para mí es como levantar una pluma. Pero dime, anciano, ¿qué me darás a cambio de mi ayuda?» Yusuf revisó sus bolsillos. Solo le quedaban unas pocas monedas, apenas suficientes para comprar sal la próxima semana. Sacudió la cabeza con honestidad. «No tengo nada que ofrecerte, hijo, pero si me ayudas, te lo agradeceré con todo mi corazón y mis oraciones». El joven soltó una carcajada corta. «No necesito tus oraciones, viejo». Y sin esperar más respuesta, levantó el saco con facilidad impresionante y lo colocó firmemente sobre el lomo del burro. Yusuf comenzó a agradecerle profusamente, pero cuando intentó montar para continuar su camino, el joven lo detuvo agarrándolo del brazo. «Un momento, ¿a dónde crees que vas?» Yusuf lo miró confundido. «Pues a mi casa, joven. Ya me ayudaste, muchas gracias». «No tan rápido», dijo el joven cruzándose de brazos. «Cuando te pregunté qué me darías a cambio, dijiste nada. Y eso es exactamente lo que quiero ahora. Quiero ese nada que me prometiste». Yusuf parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. «No entiendo, hijo. ¿Cómo puedo darte nada?» La palabra significa que no hay algo que dar.
El joven elevó la voz deliberadamente. No me importa lo que signifique. Me prometiste nada y exijo que me lo entregues ahora mismo. Una promesa es una promesa, y tú, viejo, no puedes irte sin cumplir tu palabra. Yusuf intentó razonar, explicarle que había un malentendido, que la expresión era solo una forma de decir que no tenía nada material que ofrecer. Pero el joven se mantuvo inflexible, incluso comenzó a levantar la voz más, atrayendo la atención de algunos viajeros que pasaban. Algunos se detuvieron a observar, pero nadie intervino, inseguros de quién tenía razón en una disputa tan absurda. Finalmente, exhausto y sin saber qué más hacer, Yusuf aceptó ir con el joven hasta la corte del juez Malik para resolver este asunto incomprensible. Cuando ambos se presentaron ante Malik y contaron sus versiones de la historia, un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos asistentes sonrieron pensando que era una broma, pero la cara seria del joven dejaba claro que hablaba completamente en serio. El juez Malik escuchó todo sin mostrar emoción alguna. Cuando terminaron, miró directamente a Yusuf y preguntó: ¿Es cierto que le dijiste a este joven que no tenías nada que darle? Yusuf asintió, avergonzado de estar allí por semejante tontería. Luego Malik se dirigió al joven. ¿Y tú insistes en recibir ese nada que el anciano mencionó? El joven levantó la barbilla con orgullo. Así es, su señoría. Un hombre debe cumplir su palabra. Malik se reclinó en su asiento, y quienes lo conocían bien notaron ese brillo particular en sus ojos que siempre precedía a una solución brillante. Después de un momento, hizo un gesto a uno de sus guardias. Trae el burro del anciano aquí a la sala, con el saco de harina todavía sobre su lomo. El murmullo en la sala se intensificó. Nadie entendía qué pretendía el juez. El guardia salió y regresó minutos después, guiando al burro, que entró a la sala judicial, mirando con ojos grandes y confundidos a toda la gente reunida. El saco de harina seguía firmemente atado a su lomo. Malik se puso de pie y caminó alrededor del burro, observándolo con expresión seria, como si el animal fuera una pieza clave de evidencia. Luego se detuvo frente al joven y habló con tono autoritario. «Joven, has venido aquí exigiendo recibir lo que te fue prometido. Muy bien, tendrás exactamente eso, pero primero debes repetir la acción por la cual se te ofreció esa recompensa. Baja el saco de harina del burro y colócalo en el suelo». El joven, confundido pero aún confiado, se acercó al burro. Con sus brazos fuertes, desató el saco y lo bajó con facilidad, colocándolo en el suelo de piedra de la sala con un sonido sordo. «Bien», continuó Malik, «ahora levanta ese saco nuevamente y colócalo sobre el lomo del burro, tal como hiciste en el camino». El joven obedeció, levantando el saco sin esfuerzo aparente y colocándolo nuevamente sobre el burro, ajustando las cuerdas para que quedara bien sujeto. Cuando terminó, Malik preguntó con voz clara que resonó en toda la sala: «Dime, joven, cuando levantaste el saco del suelo y lo colocaste sobre el burro, ¿qué encontraste debajo de él?» El joven miró el lugar donde había estado el saco, luego miró al juez y finalmente respondió con voz insegura: «Nada, su señoría. No había nada debajo del saco». Una sonrisa apareció en el rostro del juez Malik. «Exactamente, no había nada. Y eso, joven, es precisamente lo que el anciano te prometió y lo que acabas de recibir. Tomaste nada del suelo cuando levantaste ese saco, y ese nada es tuyo para que te lo lleves. La deuda está saldada». La sala estalló en carcajadas. El joven se quedó boquiabierto, su rostro enrojeciendo, mientras comprendía que había sido vencido por su propia lógica absurda. No podía argumentar nada, porque el juez había tomado su demanda literalmente y se la había devuelto de la misma manera.
Humillado pero sin poder protestar, el joven salió de la corte mientras Yusuf recuperaba su burro y su harina, agradeciendo infinitamente al juez por su sabiduría. Pero fue la tercera y última historia la que verdaderamente consolidó la leyenda del juez Malik, porque involucró no solo ingenio, sino también una comprensión profunda del corazón humano. Esta historia comenzó cuando tres hermanos llegaron a la corte con un documento que los tenía completamente desconcertados. Los tres hermanos se llamaban Omar, el mayor de 40 años, comerciante de especias con temperamento tranquilo. Luego estaba Omar, el del medio, de 35 años, maestro carpintero, conocido por su honestidad. Y finalmente Omar, el menor, de 30 años, quien había estudiado leyes en una ciudad distante y recientemente había regresado a vivir cerca de sus hermanos. Sí, los tres compartían el mismo nombre, una decisión tomada por su padre por razones que nadie recordaba claramente. Su padre, un hombre adinerado que había construido una fortuna considerable a través del comercio de sedas, había fallecido recientemente. Era un hombre peculiar, de mente aguda, pero comportamientos excéntricos que desconcertaban a quienes lo conocían. Antes de morir, había escrito su testamento de su propio puño y letra, y al abrirlo, los tres hermanos encontraron una declaración que los dejó completamente perplejos. El testamento decía simplemente: Omar heredará todo, Omar heredará todo, Omar no heredará nada. Los tres hermanos leyeron y releyeron esas líneas docenas de veces. ¿Cómo podía ser que los tres heredaran todo y al mismo tiempo uno de ellos no heredara nada? ¿A cuál de los tres se refería la última frase? La confusión rápidamente se transformó en tensión. Aunque los tres se querían como hermanos, la ambigüedad del testamento comenzó a sembrar dudas. El hermano mayor sugirió que quizás la última línea era un error, que el padre había escrito 2 veces que ambos mayores heredarían y simplemente añadió una línea contradictoria por confusión senil. El hermano del medio argumentó que tal vez el padre se refería al orden de nacimiento. Primero y segundo, sí; tercero, no. Pero el hermano menor, quien había estudiado leyes, insistía en que el documento debía interpretarse literalmente y que había algo más profundo en esas palabras. Después de días de debates que no llegaban a ninguna parte, los tres decidieron acudir al juez Malik, llevando consigo el testamento original. Cuando se presentaron ante él y le explicaron su dilema, Malik tomó el documento entre sus manos y lo estudió en silencio durante largo rato. Sus dedos recorrían las palabras como si pudieran leer algo invisible entre las líneas. Finalmente, levantó la vista y observó a los tres hermanos con esa mirada penetrante que caracterizaba sus momentos de mayor concentración. Una sospecha había comenzado a formarse en su mente, una posibilidad que explicaría perfectamente la extraña redacción del testamento. Pero necesitaba estar seguro, completamente seguro, antes de pronunciarse. Se dirigió a sus guardias con una instrucción que sorprendió a todos en la sala: llevad a estos tres hermanos a habitaciones separadas. Quiero hablar con cada uno de ellos individualmente, uno por uno, sin que los demás escuchen la conversación. Los hermanos se miraron entre sí con preocupación, pero asintieron. El guardia se llevó primero a los hermanos menor y del medio, dejando al mayor solo frente al juez Malik. La sala quedó en silencio, solo los dos hombres mirándose. Malik habló con voz suave pero seria: Omar, he reflexionado profundamente sobre el testamento de tu padre, y la única forma de resolver esta situación es verificar que el documento sea auténtico. Para ello, necesitaríamos exhumar el cuerpo de tu padre y comparar su firma con otros documentos que él haya escrito en vida. Sé que es una medida extrema, pero es la única forma de estar absolutamente seguros de que este testamento no fue alterado o falsificado. ¿Estarías dispuesto a autorizar esto?
El rostro del hermano mayor se contrajo de inmediato en una expresión de horror absoluto. Sacudió la cabeza violentamente. «No, mi señor, de ninguna manera. No puedo permitir que profanen la tumba de mi padre. Él merece descansar en paz. No importa cuánto dinero esté en juego, jamás podría vivir conmigo mismo sabiendo que perturbé su descanso eterno por avaricia. Renuncio a cualquier herencia. Que mis hermanos se queden con todo, pero por favor, deja a mi padre en paz». Malik asintió lentamente, sus ojos brillando con algo parecido a la satisfacción. «Entiendo tu posición, Omar. Puedes retirarte y esperar fuera». El hermano mayor salió de la sala con los hombros caídos, pero con expresión tranquila, como quien acaba de tomar una decisión difícil pero correcta. El guardia trajo entonces al hermano del medio. Malik repitió exactamente la misma pregunta, usando las mismas palabras, observando cuidadosamente cada reacción del segundo Omar, y la respuesta fue prácticamente idéntica a la del primero. El hermano del medio, con lágrimas formándose en sus ojos, rechazó rotundamente la idea de exhumar a su padre. «Mi señor», dijo con voz quebrada, «mi padre me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero: el respeto a los muertos, la dignidad de la familia, la paz de conciencia. No quiero participar en algo así. Que la herencia se la lleve quien sea, pero mi padre no será tocado». Malik lo despidió con un gesto comprensivo y finalmente mandó llamar al hermano menor, el que había estudiado leyes. Este entró con paso seguro, ajustándose su túnica con gesto casi profesional. Cuando Malik le planteó la misma pregunta sobre exhumar el cuerpo del padre, el hermano menor se tomó unos segundos para pensar, pero su respuesta fue completamente diferente. «Mi señor», comenzó con tono calculado, «entiendo que es una medida desagradable, pero si es necesaria para resolver esta disputa legal de forma definitiva, entonces debe hacerse. Los vivos tienen derechos que deben protegerse, y si exhumar el cuerpo es el único camino para establecer la verdad y evitar futuros conflictos, entonces acepto que se proceda. Al fin y al cabo, mi padre ya no siente nada, y son los vivos quienes deben lidiar con las consecuencias de estos asuntos». Malik se reclinó en su asiento y una expresión de profunda comprensión apareció en su rostro. Ahora tenía la respuesta que buscaba. Mandó llamar a los tres hermanos para que volvieran a reunirse frente a él. Cuando los tres estaban de pie, esperando la decisión del juez, Malik habló con voz firme que resonó en toda la sala. «He descubierto el significado del testamento de vuestro padre. Cuando escribió, Omar heredará todo, Omar heredará todo, Omar no heredará nada, no estaba confundido ni senil, estaba siendo perfectamente claro para quien pudiera ver más allá de las palabras». Los tres hermanos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. «Vuestro padre sabía algo que vosotros no sabíais», continuó Malik. «Sabía que uno de vosotros no era realmente su hijo, y encontró una forma de revelarlo sin causar escándalo innecesario en vida, dejando que la verdad emergiera después de su muerte». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Los tres hermanos se miraron entre sí con expresiones de shock. Malik señaló al hermano menor. «Tú, el más joven, has demostrado con tu respuesta que no compartes el vínculo sagrado que un hijo verdadero siente hacia su padre. Tus hermanos, sin dudarlo un segundo, rechazaron la idea de profanar la tumba de quien les dio la vida. Estuvieron dispuestos a perder toda una fortuna antes que faltar el respeto a su padre muerto. Pero tú, en cambio, calculaste fríamente que los vivos importan más que los muertos, que el dinero justifica cualquier acción. Esa no es la reacción de un hijo verdadero». El hermano menor palideció. Intentó protestar, pero las palabras no salían de su boca. «Por lo tanto», proclamó Malik, levantándose de su asiento, «declaro que los dos primeros Omar heredarán todo a partes iguales, y el tercer Omar
no heredará nada, tal como lo estableció el testamento. Vuestro padre os conocía mejor de lo que vosotros mismos pensabais. Más tarde se supo la verdad completa. El padre de los 3 hermanos había tenido una aventura con otra mujer años atrás, y el hijo menor era fruto de esa relación, algo que el padre siempre supo, pero que nunca reveló públicamente para no destruir a su familia. Sin embargo, al momento de escribir su testamento, no pudo dejar que ese secreto alterara la justicia, y encontró una manera ingeniosa de revelar la verdad sin tener que declararla directamente. Los 2 hermanos mayores recibieron su herencia, y aunque la revelación fue dolorosa, entendieron que su padre había actuado con una sabiduría que iba más allá de lo evidente. El hermano menor, humillado y desenmascarado, abandonó la ciudad poco después. La historia del juez Malik se extendió como fuego en hierba seca por toda la región. Comerciantes, campesinos, nobles y hasta otros jueces comenzaron a hablar de él con admiración reverente. No era solo su inteligencia lo que lo hacía especial, sino su capacidad de comprender la naturaleza humana en su forma más profunda. Sabía que los mentirosos se traicionan solos cuando bajan la guardia, que los abusivos pueden ser vencidos con su propia lógica y que los verdaderos vínculos del corazón se revelan en momentos de prueba. Con el tiempo, Malik se convirtió en algo más que un juez. Se volvió un símbolo de que la justicia verdadera no necesita ejércitos ni amenazas, solo una mente clara que pueda ver a través de las apariencias. Sus casos se estudiaron en escuelas de leyes, se contaron en hogares como lecciones morales, y su nombre perduró generación tras generación, como ejemplo de lo que un ser humano puede lograr cuando combina inteligencia con integridad. Las personas aprendieron que ante un juez como Malik, ninguna mentira estaba suficientemente bien construida, ninguna trampa era lo bastante sutil, y ninguna injusticia podía esconderse detrás de artimañas legales. Porque él no juzgaba solo con las leyes escritas en pergaminos antiguos, sino con esa ley superior que está escrita en el corazón humano. La diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. Si llegaste hasta acá y querés seguir descubriendo historias de sabiduría que cambian perspectivas, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Cuentan que en un pueblo rodeado de montañas vivía una niña llamada Luna, quien había perdido a su madre cuando apenas daba sus primeros pasos. La enfermedad se la había llevado en invierno, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Desde entonces, Luna y su padre vivían solos en una casa de madera al final del camino, donde el viento soplaba fuerte y las noches eran largas. El padre trabajaba como carpintero, tallando muebles para las familias del pueblo, y aunque ganaba lo justo para sobrevivir, siempre procuraba que a su hija no le faltara nada. Luna había heredado el corazón noble de su madre. Era una niña de ojos grandes y expresivos, que siempre encontraba la manera de ayudar a quien lo necesitara. Si veía a un anciano cargando leña, corría a ofrecerle ayuda. Si una vecina necesitaba agua del pozo, Luna iba sin que nadie se lo pidiera. Su bondad era conocida en todo el pueblo, y aunque vivía con poco, siempre tenía una sonrisa para compartir. Cada mañana, su padre salía antes del amanecer hacia su taller en el centro del pueblo. Luna se quedaba sola en casa, barriendo el piso de madera, lavando la ropa en el arroyo cercano, cocinando lo poco que tenían. Pero lo que más pesaba sobre ella no era el trabajo, sino el silencio. Ese silencio que se volvía ensordecedor cuando el sol caía y su padre aún no regresaba. Se sentaba junto a la ventana, mirando el camino polvoriento, esperando ver la figura de su padre aparecer entre los árboles. A veces, cuando la soledad se volvía demasiado pesada, Luna cerraba los ojos y recordaba la voz de su madre cantándole antes de dormir. Esos recuerdos eran su refugio, pero también su tormento. Una tarde, cuando el cielo se teñía de naranja y las sombras se alargaban sobre la casa,
Su padre regresó antes de lo habitual. Luna lo notó diferente. Traía en el rostro una expresión que no sabía descifrar, como si cargara un peso invisible. Se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina y tomó sus manos con ternura. Le dijo que había algo importante que debían hablar. Luna sintió un nudo en el estómago, pero asintió en silencio. Su padre le explicó que la soledad también lo estaba consumiendo a él, que extrañaba tener compañía al regresar del trabajo, que sentía que ella necesitaba una figura femenina en su vida. Le confesó que había conocido a una mujer en el pueblo, una viuda que también vivía sola con su hija. Le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de que se casara de nuevo. Luna sintió un remolino de emociones. Parte de ella se aferraba al recuerdo de su madre, a la idea de que nadie podría ocupar su lugar. Pero otra parte, la más sincera, reconocía que su padre tenía razón. Quizás una nueva familia podría traer calidez a esa casa fría. Quizás ella misma dejaría de sentirse tan perdida. Así que, con una madurez que no correspondía a su edad, le dijo a su padre que hiciera lo que creyera correcto, que ella lo apoyaría. El padre la abrazó con fuerza, sintiendo a la vez alivio y culpa por pedirle tanto a alguien tan joven. No pasaron muchas semanas antes de que la boda se llevara a cabo. La nueva esposa se llamaba Dalila, una mujer de mirada calculadora y sonrisa forzada. Traía consigo a su hija, una adolescente llamada Esmeralda, cuyo nombre contrastaba con su personalidad opaca y amarga. Esmeralda tenía la misma edad que Luna, pero mientras Luna irradiaba luz, Esmeralda parecía absorberla. Desde el primer día, quedó claro que no serían hermanas, sino rivales forzadas a compartir el mismo techo. Esmeralda miraba a Luna con desprecio, como si su sola existencia fuera una ofensa. Y Dalila, aunque al principio fingía amabilidad frente al padre de Luna, ya comenzaba a mostrar grietas en su máscara. Al principio, todo parecía funcionar. El padre trataba a ambas niñas con el mismo cariño, les compraba tela para hacerse vestidos, les traía frutas del mercado, se esforzaba por construir un hogar armonioso. Pero entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Un comerciante del pueblo vecino le ofreció al padre un trabajo temporal que duraría varios meses, pero que pagaría el triple de lo que ganaba normalmente. Era una oportunidad que no podía rechazar, una manera de asegurar un futuro mejor para su familia. Así que, con el corazón dividido, aceptó. Antes de partir, tomó a Dalila de las manos y le suplicó que cuidara de Luna como si fuera su propia hija, que la protegiera y la tratara con amor. Dalila asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los primeros días después de la partida del padre fueron tolerables. Dalila mantenía las apariencias, repartía las tareas de manera equitativa, preparaba comida para ambas. Pero conforme pasaban las semanas y las cartas del padre se volvían menos frecuentes, la verdadera naturaleza de Dalila comenzó a emerger. Empezó con pequeñas cosas. Luna debía levantarse más temprano, hacer las tareas más pesadas, comer las sobras mientras Esmeralda recibía las mejores porciones. Dalila justificaba todo con excusas, que Luna era más fuerte, que estaba acostumbrada al trabajo, que Esmeralda tenía una constitución delicada. Luna no se quejaba. Había aprendido que la bondad a veces requiere silencio. Si te está gustando esta historia y querés saber cómo continúa, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. Pero el verdadero quiebre llegó una tarde de primavera. Luna estaba sentada en el pequeño jardín frente a la casa, cosiendo un vestido roto, cuando un joven del pueblo pasó por allí. Se llamaba Mateo, hijo del mercader más próspero de la región. Mateo se detuvo al verla, cautivado no solo por su rostro, que brillaba bajo la luz del sol, sino por la serenidad que emanaba de ella. Se acercó con timidez
y le preguntó su nombre. Luna, con las mejillas sonrojadas, respondió en voz baja antes de levantarse y regresar a la casa. Ese breve encuentro fue suficiente para que Mateo quedara hechizado. Esa misma noche, le contó a su padre sobre la joven que había conocido. El mercader, un hombre de negocios pero también de corazón, vio la sinceridad en los ojos de su hijo y decidió actuar de inmediato. Al día siguiente, el mercader y Mateo llegaron a la casa con una propuesta formal de matrimonio. Dalila los recibió con sorpresa mal disimulada, pero al enterarse de quiénes eran, su mente comenzó a tejer planes. Sin pensarlo dos veces, corrió a buscar a Esmeralda, la vistió con el mejor vestido que tenía, le peinó el cabello y la empujó hacia la sala donde esperaban los visitantes. Mateo frunció el ceño al verla. Con educación pero firmeza, explicó que había un malentendido, que la joven a quien buscaba se llamaba Luna. Dalila sintió cómo la rabia le subía por el pecho, pero mantuvo la compostura. Con voz temblorosa, negó conocer a nadie con ese nombre. Insistió en que Esmeralda era su única hija. Mateo y su padre intercambiaron miradas de confusión y finalmente se retiraron, dejando a Dalila hirviendo de celos. Esa noche marcó el inicio del infierno para Luna. Dalila, consumida por la envidia, comenzó a tratarla no como una hijastra, sino como una sirvienta. La despertaba antes del alba para que limpiara la casa entera, lavara la ropa de todos, cocinara 3 comidas al día, le prohibía salir, le quitaba cualquier vestido decente que tuviera, la obligaba a dormir en un rincón de la cocina, mientras Esmeralda dormía en la habitación que antes compartían. Y lo peor de todo, cada vez que llegaba un pretendiente preguntando por Luna, Dalila presentaba a Esmeralda y negaba la existencia de la otra niña. Luna, por su naturaleza gentil, no sabía cómo defenderse. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel sin razón. Los meses pasaron y Luna comenzó a marchitarse. Su rostro, antes radiante, se volvió pálido. Sus ojos perdieron el brillo, sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Se sentía invisible, como si hubiera dejado de existir para el mundo. A veces, en las noches, lloraba en silencio, preguntándose si su padre alguna vez regresaría, si recordaba que tenía una hija esperándolo. La esperanza se volvía cada día más difícil de sostener. Un día sofocante de verano, el agua de la casa se agotó. Dalila, con tono de desprecio, le ordenó a Luna que fuera al pozo del bosque a llenar las tinajas. Luna tomó el cántaro más grande y salió hacia el sendero que llevaba al pozo. Mientras caminaba bajo el sol ardiente, pensaba en cómo había llegado a ese punto, en cómo la vida puede cambiar tan drásticamente. Cuando llegó al pozo, encontró que la cuerda que sostenía el cubo estaba podrida. Al intentar bajar el cubo, la cuerda se rompió y el cubo cayó al fondo del pozo con un golpe seco que resonó como un eco de su propia desesperación. Luna se dejó caer junto al pozo, abrazando el cántaro vacío. No sabía qué hacer. No podía regresar sin agua, pero tampoco tenía forma de obtenerla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el polvo de su rostro. Fue entonces cuando escuchó una voz suave. Un anciano de barba plateada y ojos amables se acercaba por el camino. Vestía ropas sencillas pero limpias y caminaba con la ayuda de un bastón tallado. Le preguntó qué le sucedía. Luna, entre sollozos, le explicó su situación. El anciano la escuchó con atención, asintiendo con comprensión. Luego, con una sonrisa misteriosa, le habló de un lugar que pocos conocían. Le dijo que si seguía el sendero del bosque hacia el este, llegaría a un jardín oculto donde fluía un manantial de aguas cristalinas. Le advirtió que el camino no sería fácil, que debía prestar atención a todo lo que encontrara, pues ese jardín no era ordinario. Luna, sin muchas opciones, agradeció al anciano
y tomó el sendero indicado. Caminó durante lo que parecieron horas, atravesando árboles cada vez más frondosos, hasta que finalmente las hojas se abrieron y reveló ante sus ojos un espectáculo que le cortó la respiración. El jardín era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Flores de colores imposibles brotaban por todas partes, árboles cargados de frutas brillaban bajo la luz filtrada, y en el centro, un manantial de agua tan clara que parecía líquido de estrellas brotaba de las rocas. Luna se acercó lentamente, sintiendo que había entrado en un sueño. Llenó su cántaro con cuidado, maravillada por la pureza del agua. Cuando terminó, cargó el cántaro y comenzó a caminar de regreso. No había avanzado mucho cuando escuchó una voz que parecía venir del viento. Se detuvo y miró a su alrededor. Ante ella, un sauce enorme extendía sus ramas hacia el cielo, y entonces, claramente, el árbol habló. Le pidió que compartiera un poco del agua que llevaba, pues sus raíces estaban sedientas. Luna no dudó ni un segundo. Inclinó el cántaro y vertió agua sobre las raíces del sauce. El árbol suspiró con alivio y con voz melodiosa le dijo: «Por tu bondad, que tu cabello crezca fuerte y largo como mis ramas». Luna sonrió, sin entender del todo, y continuó su camino. Poco después, escuchó otra voz. Esta vez provenía de un rosal, cuyas flores eran del rojo más intenso que había visto. Las rosas le suplicaron que las regara, pues el calor las estaba marchitando. Luna, sin pensarlo, inclinó nuevamente el cántaro y dejó que el agua cayera sobre las raíces del rosal. Las flores se enderezaron, revitalizadas, y con gratitud le dijeron: «Por tu generosidad, que tus mejillas brillen con el color de nuestros pétalos». Luna agradeció y siguió adelante, aunque el cántaro comenzaba a pesar más de lo esperado. Más adelante, un campo de jazmines blancos le rogó que los salvara de la sequía. Luna, aunque sabía que le quedaba poca agua, no pudo negarse. Vertió más agua sobre las flores, que liberaron un aroma embriagador. Las flores susurraron: «Por tu pureza de corazón, que tu piel sea tan blanca como nuestros pétalos». Luna continuó, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Finalmente, cuando estaba a punto de salir del bosque, un cuervo negro posado en una rama le pidió agua. Estaba exhausto, casi sin fuerzas. Luna, aunque le quedaba muy poca agua, y sabía que Dalila se enfurecería si regresaba sin el cántaro lleno, no pudo ignorar el sufrimiento del ave. Le ofreció lo último que le quedaba. El cuervo bebió con avidez, y antes de volar le dijo: «Por tu compasión sin límites, que tu cabello sea oscuro como la noche más profunda». Luego desapareció entre los árboles. Luna regresó a casa con el cántaro casi vacío, esperando el castigo de Dalila. Pero cuando entró y Dalila la vio, la mujer se quedó paralizada. Luna no entendía por qué. Fue hasta que se miró en el reflejo del agua que comprendió. Su cabello había crecido hasta la cintura, negro y brillante como la obsidiana. Su piel resplandecía con un blanco perlado. Sus mejillas tenían un rubor natural que parecía pintado por los dioses. Se había transformado en la criatura más hermosa que jamás hubiera existido en ese pueblo. Dalila, entre el shock y la envidia, exigió saber qué había pasado. Luna, confundida, solo pudo decir que había ido al jardín como el anciano le había indicado. Esa noche, Dalila no durmió. Su mente maquinaba sin descanso. Al amanecer, despertó a Esmeralda y le ordenó que fuera al mismo lugar. Esmeralda, floja por naturaleza, se negó. Pero Dalila insistió tanto que finalmente la convenció, diciéndole que seguramente había un secreto en ese jardín que la haría más bella que Luna. Esmeralda tomó un cántaro y salió de mala gana. Cuando llegó al pozo y vio la cuerda rota, se sentó con fastidio a esperar,
sin intentar buscar una solución. El mismo anciano apareció ante ella y le preguntó qué necesitaba. Esmeralda, con tono brusco y sin respeto, le exigió que le dijera cómo llegar al jardín mágico. El anciano, sorprendido por su rudeza, igual le indicó el camino. Esmeralda lo siguió sin agradecer. Cuando llegó al jardín y vio el manantial, llenó su cántaro apresuradamente. En su camino de regreso, el sauce le pidió agua. Esmeralda, pensando que el agua era valiosa solo para ella, se negó rotundamente. El sauce, ofendido, le dijo: «Por tu egoísmo, que tu cuerpo crezca tan desproporcionado como mis ramas viejas». Esmeralda rió con desprecio y siguió. El rosal le pidió agua. Esmeralda lo ignoró. Las rosas, dolidas, dijeron: «Por tu crueldad, que tus ojos ardan con el rojo del fuego». Los jazmines le pidieron ayuda. Esmeralda los pisoteó al pasar. Las flores susurraron: «Por tu frialdad, que tu cabello se vuelva tan blanco como cenizas». El cuervo le suplicó una gota de agua. Esmeralda le tiró una piedra. El cuervo, antes de volar, dijo: «Por tu maldad, que tu rostro se oscurezca como la noche sin luna». Cuando Esmeralda llegó a casa, Dalila gritó de horror. Su hija se había convertido en una criatura grotesca. Su cuerpo se había alargado de manera antinatural. Sus ojos eran rojos y llorosos. Su cabello era blanco como el de una anciana, y su piel se había vuelto grisácea y áspera. Dalila cayó de rodillas, llorando, maldiciendo el día en que había maltratado a Luna. Pasaron semanas. Dalila intentó todo para revertir la maldición de su hija, pero nada funcionó. Finalmente, el padre de Luna regresó de su viaje, trayendo consigo dinero y regalos para todos. Pero lo que encontró en su casa lo dejó sin palabras. Luna le contó todo: el maltrato, las humillaciones, los pretendientes rechazados, el jardín encantado. El padre, con lágrimas de rabia y arrepentimiento, echó a Dalila y a Esmeralda de la casa esa misma noche. Luna y su padre volvieron a vivir en paz. Pero la historia no termina ahí. Días después, mientras Luna ayudaba a su padre en el mercado, Mateo la vio nuevamente. Esta vez no dejó pasar la oportunidad. Se acercó directamente al padre de Luna y, con respeto, le pidió permiso para cortejar a su hija. El padre, recordando las palabras de Luna sobre el joven que había ido a buscarla, aceptó con gusto. Mateo y Luna se casaron meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Luna nunca olvidó las lecciones del jardín encantado. Entendió que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, regresa multiplicado, y que el verdadero poder no está en la belleza externa, sino en la luz que llevamos dentro. Si llegaste hasta acá y quieres más historias como esta, suscríbete al canal y compartí con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa.